Bueno, continuando con la segunda parte del video, que era esta, crear los clientes y servidores, que ya los habíamos creado, sí, explicamos cómo hacerlo. El tema que teníamos es que se cerraban, porque faltaba la lógica. Es decir, por ejemplo, estamos aquí en CPU, iniciábamos servidor de CPU, los dos servidores de escucha, porque CPU era acá CPU era servidor, porque se necesitaba doble conexión, el dispatch y el de interrupt, así que por eso necesitábamos dos. Luego nos conectábamos como cliente a memoria, se conectaba como cliente a memoria. Una vez que teníamos eso, había que esperar que kernel se conecte por dispatch y que kernel se conecte también por interrupt, ¿sí? Y obviamente kernel lo que hacía era hacer eso, conectarse con file system. Bueno, en realidad kernel se conectaba con memoria, con file system y con CPU, por dispatch y por el interrupt, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasaba acá? Vamos a poner kernel de este lado. Vamos a trabajar sobre CPU, que es servidor. Es cliente y servidor, de hecho. Bueno, el problema es que una vez que se conectan, ¿no? Inicia servidor, crea la conexión con memoria como cliente y espera como servidor, espera que se conecte el cliente kernel. Una vez que se conecta, ya no hay más lógica y termina el programa y listo. Entonces lo que necesitamos es agregar la lógica para que se quede escuchando. ¿Se entiende? Se quede escuchando los mensajes, porque una vez que se conecte, necesitamos crearle una lógica acá para que se quede escuchando ese cliente. Por ejemplo, en kernel dispatch podemos decirle ¿cómo se llama? Esperar a que no esperar, atender los mensajes de kernel por ejemplo dispatch, ¿sí? Y obviamente lo mismo, como hay doble conexión con kernel, atender los mensajes de kernel por interrupt. Hay que atenderlos, porque no, una vez que se conectan hay que evitar que cierre, termine ya. No, tenemos que hacer la lógica para que se quede escuchando todo lo que kernel tenga que mandar, ¿no? A CPU, y obviamente aprovechar también eso para poder enviar desde CPU a kernel. Acuérdense que cuando se establece la conexión, esa conexión es bidireccional, de cliente a servidor y de servidor a cliente se pueden enviar mensajes. No solamente eso, como se conectó como cliente con memoria, CPU no solo va a estar escuchando como servidor los mensajes de kernel, sino también como CPU se conectó con memoria, como la conexión, o sea, los mensajes pueden ir de un lado y hacia el otro, entonces CPU también tiene que escuchar los mensajes de memoria en caso de que memoria quiera comunicarse con CPU. Así que también necesitamos acá atender mensajes de memoria, ponerle, ¿sí? O sea, tengo que crear esa lógica para que, obviamente, para que el programa no termine. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a nuestro TP0. Vamos a la parte de server, vamos a ponerlo de este lado y ahí tenemos, tenemos en server.c del TP0. Tenemos, bueno, aquí tenemos iniciar servidor, que es lo que hacemos nosotros. Iniciamos servidor, esperamos al cliente, acá estamos esperando al cliente. Bueno, luego esto es algo que necesita para atender algún mensaje. Nosotros no necesitamos esto, pero lo que sí necesitamos es este while. Todo este while. ¿Sí? De hecho lo vamos a copiar de una vez. Perfecto. Todo ese while lo necesitamos. ¿Por qué? Porque en ese while es literalmente ese while infinito, es un while 1, lo que significa que va a estar esto ciclando una y otra vez infinitamente. Pero no necesariamente infinitamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo que se llama recibir operación. Y recibir operación lo que tiene es un receive. Y el receive es bloqueante. ¿Qué significa bloqueante? Es decir que
la primer while que ingrese se va a quedar en esta línea, aquí, esperando a que ese señor con quien se conectó envíe algún mensaje. Justamente es la lógica del receive. Cuando el receive reciba algo, ese receive nos retorna un valor. Cuando ese valor sea mayor que 0, significa que efectivamente se recibió algo. Y si no se recibe, se va a quedar en este pedazo de código, esperando a que, obviamente, el que está conectado o a donde se conectó envíe alguna información. Se va a quedar ahí, esperando. Una vez que reciba algo, bueno, se comienza a atender la lógica esta. Y bueno, obviamente si es que retorna algo que no sea mayor que 0, se asume que es una desconexión, o sea que el cliente se cerró. Y bueno, acá con este control que retorne -1, este código de operación, acá tenemos un -1 que lo que hace es salir del while infinito y terminar el programa. ¿Correcto? Bien, es ese control lo que necesitamos para que atiende acá a, en este caso, por ejemplo, dispatch. ¿Sí? Vamos a ver, me parece que esto... Perdón. Ay, Dios. Bueno, ahí hice la... Faltaba una indentación, me parece, porque es el switch case. Perfecto. Bueno, copiamos lo mismo. ¿Por qué nos bota error? Porque simplemente acá en kernel dispatch necesitamos la conexión, que es el file descriptor kernel dispatch. Ahí. Bueno, esto no necesitamos porque esto es para atender los mensajes bueno, la lógica. Nosotros vamos a inventar nuestros propios protocolos de comunicación, protocolos como, eso estaban en el shared me parece, include shared.h. Acá están nuestros protocolos, ¿sí? Están en el num, el handshare, respuesta del handshare, crear proceso, respuesta de crear proceso, ¿sí? Estos son nuestros protocolos que nosotros vamos a ir definiendo y vamos a ir agregando en los cases que necesitemos. Estos serán de ejemplos del TP0, así que no lo necesitamos. Vamos a dejarlo así nada más. Y bueno. ¿Qué más? Acá necesitamos, bueno, el CPU logger. Tenemos logger para CPU. ¿Qué más? Claro, este es cuando se desconecta. Nosotros necesitamos un log error. El cliente se desconectó. Bueno, vamos a hacer más precisos. Desconexión de CPU y por dispatch. ¿Es eso? Perfecto. Dispatch. Listo. Conexión de CPU. Conexión de... perdón. Desconexión de CPU. No, en realidad sería desconexión de kernel, sería esto, ¿no? Claro, kernel es el que se desconecta de CPU, porque se queda escuchando. Claro, a ver, este es kernel dispatch, sí. Entonces, si es que kernel se desconecta, ¿qué tiene error ahí? Desconexión de kernel dispatch. Y aquí es si es que ninguna de estas se recibe algún código de operación así random. Un random ahí, no quieras meter la pata. Eso estaba en el TP0, ojo, operación desconocida de kernel, ¿no? Kernel, obviamente, dispatch. Ahí va. Y listo. Bueno, no queremos que retorne nada porque esto retornaba exit file loop, porque todo esto era un int. Acá necesitamos que diga un exit, tal vez, ¿no? Para que termine bruscamente el programa. Pero ojo, que no necesitamos que termine abruptamente el programa cuando se desconecte el cliente. Podemos agregar una salida, porque, a ver, necesitamos que esto siga ejecutando sin importar que el cliente se desconecte. O al menos para controlar que se cierre bien el módulo y todas esas cosas, nosotros podemos crear por ejemplo, un bool que diga, no, control key,
igual 1. Y en lugar de pasarle 1, le pasamos ese control key. Y cuando llegue el error, pues que lo ponga en 0 y que indique la salida. Y ya que no diga exit failure, sino que diga break. Y esto comentamos, ¿no? Para que no termine abruptamente, sino simplemente que diga, ah, bueno, logueaste el error, te cambio el control key, entonces cuando vuelva a pasar el while, esté en 0 y ya no entra. Continúa ejecutando el resto de cosas que haga falta ejecutar. ¿Sí? Así que nada, hagamos eso. ¿Qué más necesitamos? De momento nada más. Esto, a ver, mientras que no se desconecte el cliente, esto va a seguir ciclando infinitamente. ¿Sí? Infinitamente hasta que, no sé, hasta que bueno, se desconecte, bueno, si recibe una operación que no se conoce, logueará el warning, operación desconocida, y bueno, seguirá. Pero hasta que mientras el cliente esté conectado, esto va a seguir ciclando. Bueno, no es que sigue, como ya lo expliqué, no es que sigue infinitamente, se queda aquí, cada vez que entra el while, se queda aquí en esta línea esperando a que se reciba algo. Acá creo que aparece, acá aparece más. Acá. Se queda en el receive, ¿no? Que es el mismo, debe ser el mismo en realidad. Acá, sí, es el receive, acá está. Perfecto. ¿Sí? Se queda en ese receive esperando a que se envíe algo. Mientras no envíe nada, se queda ahí y nadie lo puede, o sea, no continúa ejecutando hasta que se reciba algo. Bien. Bueno, eso es lo que necesitamos del server. No necesitamos nada más del server. Bueno, me parece que sí, no necesitamos nada más. Vamos a ver si CPU compila. Si no bota ningún error, compiló perfecto. Bueno, ahora, pero ya estamos agregando código innecesario, código demasiado, porque después, según los códigos de operaciones que pongamos, un nuevo case con un código de operación diferente, vamos a dejar para acá, con un código de operación diferente, entonces acá van a haber más switch case y las funcionalidades se van a hacer más largas, y bueno, no queremos meterlo aquí en el main de CPU. Así que, ¿cómo hacemos para modularizar, hacer submódulos del módulo principal? Fácil, ¿no es cierto? Agregábamos new, por ejemplo, este es CPU kernel, ¿no? Poner el CPU kernel dispatch, ahí va, .c, dispatch.c, control C, ahí va, y su include, obviamente su respectivo include, que es new header.h, ahí va. Bien, ¿cómo conectamos, cómo referenciamos uno con el otro? Bueno, eso ya lo hemos hecho un montón de veces. / include CPU kernel dispatch.h, control clic y nos redirige ahí, perfecto. Y no olvidar que siempre que creamos un submódulo anotamos este include gestor, ¿no? Así era, gestor.h, perfecto. Bueno, una vez que agregamos eso, bueno, obviamente todo este choclo lo traemos acá. Bueno, definimos una función, ¿no? Que significa es atender, ¿qué ponemos? CPU que le había puesto, bueno, no había puesto nada. Atender, ponerle CPU kernel dispatch. Hay que ser muy descriptivo, no pasa nada. Agregamos eso y ya está. Control C, Control V. Ahí está, sí señor. Y listo. Esto ya está agregado. Ahora, ¿cómo utilizamos esa funcionalidad? Bueno, no olvidemos de agregar acá
hay que agregar, que si necesitamos CPU.h está acá. Si necesitamos agregar una funcionalidad de otro submódulo, necesitamos que el módulo principal lo incluya, ¿no? Perdón, era CPU-kernel dispatch. Ahí va. Para poder conocer la funcionalidad de este nuevo módulo. Y queremos usar atender CPU kernel dispatch. Acá. Entonces cuando ponemos atender, lo reconoce automáticamente. Perfecto. ¿Sí? Le damos control clic y nos redirige ahí. Perfecto. Control clic a esta, nos lleva a su header. Listo. Así es como, bueno, hacemos esto. Lo mismo tenemos que hacer para atender kernel interrupt, ¿sí? De hecho, esto lo voy a dejar aquí para poder copiar y pegar más rápido. Bueno, hacemos lo mismo. Este era CPU kernel interrupt.c. Ahí va. Falta su header. Perdón. Es el calor. Me hace más lento, creo. Necesito una bebida fría. Bueno, aquí include. Esto ya lo hicimos un montón de veces. Así que CPU kernel interrupt. Control clic, ahí está. No se olviden de incluir siempre aquí, incluir el cgestor.h. Listo. Bien, como es un módulo siempre hay que hacer eso. Bueno, ahora hay que crear la función, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la función? Bueno, vamos a crearlo exactamente igual. Copiamos y pegamos. La única diferencia es que acá no se va a llamar dispatch, se va a llamar interrupt. De hecho, vamos a copiarlo. Ahí va. Acá no el file descriptor de kernel. File descriptor kernel interrupt. Claro que sí. Y acá obviamente es interrupt con mayúscula. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos? Nada más. Ya está creado. Necesitamos agregar su header aquí. Perfecto. Una vez que agregamos su header, en cpu.h necesitamos agregar porque vamos a incluir las funcionalidades de otro módulo. CPU kernel bueno, CPU kernel interrupt. Y obviamente acá ponemos atender CPU kernel interrupt. Ahí va, me lo detecta. Y si yo le doy control clic, listo, me redirige al coso. Bien, bueno, cerramos esto. Bueno, falta el último. Con memoria, como repito, con estos serán actuaba como servidor, pero cuando te conectas como cliente, en este caso se conecta CPU como cliente a memoria, también se tiene que quedar escuchando si es que el server necesita enviar algún mensaje a CPU. Así que necesitamos esa funcionalidad también para atender memoria. Así que nada, hacemos exactamente lo mismo. CPU memoria, así nada más, memoria.c. Copiamos, hacemos su header.h y bueno, include, hacemos el include de CPU memoria.h, ahí va.
control clic y pum, nos redirecciona a donde tiene que redireccionarnos. Bien, como es un submódulo, no se olviden de incluir siempre esto, include CPU el gestor.h. ¿Por qué hacíamos eso? Porque en el gestor se creaba una copia, no se olviden de todas las variables globales con la palabra reservada externa. Bueno, ¿qué más? En CPU.h, bueno, aquí falta la funcionalidad, ¿no? Vamos a copiar ya que es prácticamente lo mismo. Atender CPU memoria, ponele memoria. Acá es el file descriptor de memoria, y obviamente acá es desconexión de, es que se desconecta memoria, operación desconocida de memoria, si es que fuera el caso. Bien, ¿qué más hacemos? Control C y aquí su respectivo header. Ahí va. Bien, ya tenemos esto. Bueno, no se olviden de acá, si vamos a utilizar esas funcionalidades tenemos que declararlas acá. CPU memoria.h, perfecto. Y ahora aquí podemos poner atender, debe estar aquí memoria, perfecto. Si hacemos control clic me redirige ahí a donde estamos trabajando con memoria. No se olviden de cambiar el file descriptor, porque si no cambian, aquí esta funcionalidad se va a poner a escuchar los mensajes de, por ejemplo, kernel dispatch. Siempre el file descriptor que corresponda. ¿Sí? Acá, perdón, esto ya está. Aquí está. Kernel, perdón, CPU. Bueno, nada. Esos valores los saca de aquí, porque el header incluye el gestor y gestor incluye a todos los file descriptor que está trabajando, así que porque son variables globales lo puede encontrar donde sea. Bien, ya estaría todo. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, esta funcionalidad, cuando se pone a atender mensajes de kernel, del primero que es dispatch, entra en este while y se pone a escuchar aquí. Pero ¿qué pasa? Se pone a escuchar infinitamente acá en este while y no continúa a esta, ni se pone a escuchar por kernel interrupt, tampoco se pone a escuchar atender CPU memoria, porque se queda escuchando solamente aquí a CPU kernel. Bien, para eso necesitamos crear hilos para que se desacople del hilo principal y se crea un nuevo hilo que se ponga a escuchar a kernel dispatch, crear un nuevo hilo para que se ponga a escuchar a kernel interrupt y crear otro nuevo hilo para que se ponga a escuchar a CPU memoria. ¿Sí? 3 hilos tenemos que crear para que cada uno se ponga a escuchar en su respectivo hilo y no bloquee el código del siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Antes de seguir, necesitamos en gestor, necesitamos incluir una library. De hecho, lo podemos hacer acá arriba. Acá include es chirread.h, si no me equivoco, perfecto. ¿Y qué hace esto? En gestor siempre hay que poner la library. ¿Y qué hace esto? Me permite llamar a algo que es ptchread type. Por ejemplo, vamos a llamar hilo de kernel dispatch. Kernel dispatch. ¿Sí? Y create. Patriot create. Bueno, detecta el hilo. El segundo argumento es un null para que se den los valores por defecto. Aquí ponemos nuestra función de atender CPU por dispatch. Ahí está. Y el segundo argumento es si es que necesita algún argumento. Si es que esta función necesitara algún argumento, que tiene que ser un puntero, porque este recibe punteros, nada más esta función patriot create. Su cuarto argumento es un argumento, pero tiene que ser un puntero, dice. Lo recibiría. Si este recibiera algo para trabajar, bueno, aquí lo agregamos. Pero como no recibe nada, ponemos un null. No pasa nada.
Bueno, y esto ya no es necesario porque acá estoy creando un hilo y estoy diciéndole, che, esta función, ejecutalo en este hilo, ¿sí? Así que este tuki desaparece. Y obviamente a algunos les funciona así nada más, pero es bueno poner así, porque le estás diciendo que es un puntero no función. Bien, ¿qué más? No solo eso, acá hay que poner el Patriot, a ver si me da detach, si no me equivoco era detach, ahí va. Hilo kernel dispatch, ahí va. ¿Para qué sirve eso? Porque esto hace que el hilo se desacople del hilo principal y se ejecute aparte, ¿no? Y esto continúe ejecutando acá, porque si no se quedaba bloqueado en esta función aquí y ya no se ejecutaba lo siguiente. En cambio esto te dice, está bien, creamos un hilo, pero desacoplate del hilo principal y bueno, es como si se parara ejecutando paralelamente, bueno, y esto deja libre que el hilo principal continúe ejecutando a lo siguiente. Bueno, esto también tenemos que ponerle en un hilo porque si no, no va a dejar que esta línea se habilite. Así que hacemos exactamente lo mismo. pth read type hilo kernel, vamos a poner interrupt, nombres muy descriptivos, create. Perfecto, me detecta, mira, lo tiene que detectar como, bueno, interrupt es el de abajo, tiene que ser un puntero, así que paso la dirección de este valor, de este hilo de acá. Bueno, acá la función que es atender CPU kernel dispatch, atender, bueno, interrupt era, sin los paréntesis null, la dislexia está acá fuerte. Bueno, y nada, esto chao, porque esta función ya está acá. No se olviden de, si les bota error, voy a asterisco para indicar que es puntero o no función. Bueno, y aquí también detach, interrupt, perfecto. Y listo. Bueno, falta esto. Y ya estamos. Pero esto es el último, o sea, es la última funcionalidad. Yo tranquilamente lo puedo dejar que esto se quede escuchando, que sea parte del hilo principal. Pero como estamos trabajando con hilos, ahí vamos a ponerle, continuamos trabajando con hilos, ¿no? Hilo, este es hilo de memoria. Y create el hilo de memoria, acá le pasamos null para los valores por defecto, acá también ponemos atender CPU, control y espacio, te aparecen estos paréntesis se borran, y como no recibe argumentos esa función, null. Bien, esto desaparece, y acá, bueno, y acá viene lo bueno. Como es el último hilo, yo no lo puedo hacer detach, porque si se desacopla en hilo aparte, el programa va a continuar ejecutando y termina. O sea, si el hilo principal termina, todos los demás hilos se eliminan también. Se fuerza que se termine todo el proceso con todos sus hilos. Así que, ¿qué hago? Hay una función que se llama join. Hilo de memoria, y acá es null. Acá se pone a ver, el segundo argumento era un puntero doble encima, para que retorne el resultado del hilo, pero no, como que no nos importa el valor, ponemos null ahí. Bueno, ahora, ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia de estos del Patriot Detach con el Patriot Join? Es que el hilo principal viene ejecutando como un campeón y acá se crea otro hilo aparte, pero el Patriot Join le dice: hilo principal, frenate acá y no continúes hasta que este hilo que abriste termine, este hilo nuevo que abriste acá termine, ¿sí? Al contrario del detach, Patriot Detach lo que hace es abrir un nuevo hilo que ejecuta y bueno, y esto sigue ejecutando lo demás. Este no, Patriot Join no.
Patrick John dice, flaco, creaste un nuevo hilo y bueno, y no continúo hasta que ese hilo no termine. Y una vez que termine ese hilo, bueno, recién continúo. ¿Sí? Así de sencillo es esto. Bien. Compilamos, esperamos que todo salga bien. Ajá, tenemos un warning de que... Ah, ok. Bueno, excelente. Acá te dice que tiene que ser un body asterisco. Yo me olvidé aquí de ponerle un body asterisco. Dale bola siempre a tus warnings. No dejes que clineamos y buildeamos. Perfecto. Sin warnings. Así perfectamente tiene que quedar. Ok, excelente. Entonces, inicializamos estructuras de CPU, inicializamos server de CPU, inicializamos, bueno, CPU por dispatch y CPU por interrupt. Conectamos con cliente de memoria. Esperamos a que kernel por dispatch se conecte, esperamos a que kernel por interrupt se conecte y una vez que tenemos las conexiones hechas, creamos hilos para que cada uno se ponga a escuchar los mensajes que tienen con kernel interrupt, kernel dispatch y con memoria en este caso. ¿Sí? Así sucesivamente. Yo ya había avanzado con memoria haciendo lo mismo, por eso memoria ya está. Memoria también he creado hilos y cada función y obviamente he creado su respectivo submódulo para que se ponga a escuchar ahí, ¿sí? Si no se hace tedioso, era demasiado laburo para hacerlo en un video, así que algunas cosas ya las había puesto ahí. Bueno, lo único que falta ahora es el kernel. ¿Dónde está kernel? Kernel.c, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que sería conectar con memoria. Bueno, conectarse con primero, vamos a hacerlo en orden. No conectarse, perdón, es atender los mensajes de CPU, porque estamos en kernel, CPU dispatch. Bueno, copio y pego mejor, más rápido. Control C, Control V con CPU interrupt. Y atender los mensajes de falsi. Bueno, esto en realidad requiere atender. Bueno, copio y pego. Atender los mensajes de memoria. Requiere 4 escuchas. Bueno. Y obviamente en kernel voy a tener que crear los submódulos en source include, igual como hice file system, ya también está hecho file system kernel, file system memoria, están sus submódulos escuchando, atender, así que bueno, pauso el vídeo, creo estos cada uno en su hilo para que escuche y continuamos. Y bueno, ya continuaríamos en probar el resultado. Bueno, listo. Pasó el segundo y obviamente ya completé todos, cada uno en su respectivo módulo. CPU dispatch, file system, memoria. Cada uno en su respectivo módulo. Ahora, el detalle, igual que en CPU, el último, para que no termine el hilo, debe ser un Patrick Join. Así que no olvidar que esto es un... Bueno. Join. Ahí va. Y este recibe 2 argumentos y el segundo tiene que ser un null. Perfecto. Así evitamos que termine y se quede aquí esperando hasta que este último hilo se desconecte. En este caso se desconecte de memoria. Muy bien. Creo que ya estaría. No olvidar, a ver, vamos a verificar. Que atender kernel memoria, file descriptor de memoria, es importante eso. No olvidar que cuando se crea un nuevo módulo hay que siempre invitar al cache-store, incluir el cache-store.h. De todos, vamos a verificarlo, que de todos de file system, file descriptor, file system, y aquí el cache-store, perfecto. Siempre hay que verificar esos pequeños detalles. Interrupt, file descriptor de CPU interrupt, CPU interrupt y aquí el cache-store, perfecto. Y por último tenemos el que está aquí, dispatch, CPU dispatch y obviamente tiene que tener el cache-store ahí, perfecto.
Muy bien, bueno, tenemos kernel, tenemos CPU. El último hilo en ejecutar el CPU es con memoria. Perfecto. Vamos a verificar file system, ya que estamos. Filesystem.c. Filesystem.c, que teníamos en filesystem.c. A ver, esto más acá. Ahí va. También cada uno en su propio hilo. Tenemos filesystem kernel, filesystem memoria, porque se conecta con ambos. Kernel, memoria el último con su path join. Filesystem extender memoria, desconectó memoria, file descriptor memoria, perfecto. Y obviamente este va a tener su gestor. Bien, con kernel también, Tuki, desconexión de kernel. Ah, no, ese no era. Nada más, bueno, en este caso tiene dos, solo se conecta con kernel y con memoria file system. Y el último es join, perfecto. Y memoria, obviamente, el último que se conecta es con file system, así que se queda esperando a file system. Bien, bueno, ya está, lo único que nos queda es probarlo. Probémoslo. Vamos a limpiar todo. Vamos a limpiar todo. Clear. Clear. Bien, primero memoria. Ahí está. Este es memoria, ¿no? Sí, memoria. Tuki. Bien, esperando a que se conecte file system. Ya acá lo tengo yo a file system. Listo para ejecutar. Muy bien, se conectó. Conexión con memoria exitosa. Conexión, se conectó el cliente file system, esperando CPU. Vamos a conectar CPU. Eso es CPU, correcto. Perfecto. Se conectó CPU y ahora kernel. Ajá. Ahí va. ¿Por qué se desconectó? Bueno, me dice que se conectó kernel. Kernel interrupt, kernel dispatch. Se desconectó. Obviamente este terminó. Y bueno, acá nos dice que se desconectó kernel, pero esto sigue ejecutándose. Miren, sigue esperando los mensajes de memoria. Esto nos dice que se desconectó kernel, pero sigue conectado con file system y con CPU. Y bueno, el único que se desconectó fue kernel, porque bueno, hay que revisar la lógica, pero los demás siguen en servidor ejecutándose. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vamos a desconectar file system, primero vamos a resolver este error, ¿sí? ¿Por qué se nos desconectó kernel? Kernel.c, acá está el path join, atender el file descriptor de memoria. Y no entendería por qué se desconectó. Bueno, seguramente vamos a agregar acá un log info de kernel logger. Vamos a poner advertencia de salida. Ahí va. Advertencia de salida. De hecho, esto como por ejemplo no es un log obligatorio, puedo ponerlo un log debug. Y no, kernel logger no, kernel log debug. Ahí va. Advertencia de salida. Hay que ver por qué se nos está, o si se rompe en algún lado. Bueno, ¿cómo termino? Por ejemplo, con control C, ¿sí? Por ejemplo, quiero terminar CPU, control C. Tuki me dice, se desconectó CPU. Y acá mato file system con control C, Tuki, se desconectó file system. Bueno, y termina, ¿no? Perfecto. Vamos a conectarlo de vuelta. Faltó. Modifiqué kernel, hay que compilar kernel. Creo que no compilé. Ojo. A ver, vamos a compilar todo. Clean. Esa cosa me olvidé. Pero bueno. Pequeño detallito. Build.
Creo que había un shortcut para cleanear y buildear todo, pero bueno. Perfecto, sin errores. Clean, build, clean, build. Perfecto, ahora sí tenemos la garantía de que todo está buildeado. Vamos de vuelta. Arranquemos memoria. ¿Sí? Arranquemos file system. Arranquemos CPU. Y arranquemos kernel. ¡Ajá! Ahora sí, claro, creo que faltó la compilación. Se queda escuchando, obviamente no salta este mensaje porque se queda aquí esperando el hilo acá. Lo único que nos había faltado era compilar de nuevo kernel. Obviamente se queda acá esperando que este hilo termine y obviamente no se imprime esto todavía porque se quedó aquí esperando que este hilo de acá termine. Bueno, y así los tres están ejecutándose, ¿sí? Están esperando que uno se envíe con el otro se envíe con el otro. Vamos a agregar un OpenTab. No, de hecho, vamos a agregar aquí y vamos a decir htop. Consumo de CPU. Ven que no, ese while infinito que nosotros pusimos. Bueno, ahorita porque moví la ventana. Cuando el entorno gráfico siempre consume. Bueno, ahí se calma. La memoria está ahí. Bueno, todo está funcionando. Porque claro, porque siempre hay la duda donde a mí me pasaba también, che, pero acá tengo un while que es 1 acá, ¿no? Control que inicia con 1, básicamente es un while infinito. No, o sea, ese while se queda esperando aquí hasta que se reciba algo. De hecho, todos están aquí esperando a que uno mande algo u otro mande otra cosa, ¿sí? Todos están en su while, en su respectivo while, están aquí bloqueados aquí hasta que reciban alguna información del cliente o del server desde donde se hayan conectado, ¿sí? Todos están en esa espera, por eso es que todos se quedaron ahí. Abro esto simplemente para que sepan que CPU está tranquilo y la memoria está ahí 1.73 de toda la memoria que le asigne. Recomiendo siempre asignarle un poquito de 2 GB, un poquito más de 2 GB para que puedan estar sin problema. Bien, bueno, creo que por hoy eso sería todo el video. Sí, ya creamos los clientes, servidores en donde corresponda, clientes y servidores donde corresponda. Bueno, luego nos falta crear las funcionalidades en Shared para enviar mensajes entre módulos. Ok. El siguiente video va a tratar de esto. Vamos a crear unas funciones de envío de mensajes en el Shared para poder enviar mensajes a los módulos. Obviamente, kernel tiene que tener una consola interactiva. Así que seguramente en kernel lo que vayamos a hacer es, acá lo voy a dejar comentado ya, que va a ser iniciar la consola interactiva. Ahí va. Y acá va a estar la funcionalidad de la consola interactiva, que no tiene nada que ver con el log de abajo. ¿Sí? Faltaría esto. Iniciar la consola interactiva, en donde se nos habilite acá, porque acá actualmente en kernel podemos así, pero no hace nada. O sea, ni siquiera es una consola. De hecho, esa información está como escucha. Todos están escuchando a cosas sin importar lo que escriba. ¿Cómo matamos procesos? Es más, vamos a matar, por ejemplo, CPU. Tuki. CPU desconectado. Desaparece. Bueno, este señor, como solo se conecta a kernel y file system, le importa poco lo que le pasa a CPU. Si matamos esto, Tuki. Advertencia de salida. Bueno, parece que la última salida era file system de kernel. Claro. Parece que la última salida era file system. Bueno, y termina todo. Verificamos que la última salida de memoria sea file system. Sí, cuando se desconecta file system, termina todo. Claro.
Y en kernel asumo que también. Bueno, en kernel es memoria. Ah, ok. Como de memoria el último en salir es file system, bueno, se desconectó file system y muere. Y este detecta que se desconectó file system y detecta que se desconectó memoria porque este se cerró. Y así es como sale. Bueno, y las cosas que fue escribiendo como que los guarda para cuando termine esto e intente ejecutarlo, mira. Bueno, son cositas que... Bueno. No, ni siquiera yo sabía que los tomaba estos comandos después. Claro, nosotros tenemos que crear otro hilo para la consola .kernel acá. Y con esto vamos a iniciar... No, claro, sí. El próximo video vamos a crear esta consola para poder enviar mensajes a los demás modos. Nosotros vamos a escribir acá, igual como intenté escribir acá, y lo va a recibir este señor o este señor o este señor según los protocolos que hayamos definido en la shared. ¿Sí? Por eso queda las funcionalidades en shared para enviar mensajes entre módulos y probar enviando mensajes entre módulos. Obviamente, o sea, las creamos las funcionalidades y obviamente hay que probarlas. Bueno, y después falta poco. Ah, la consola interactiva viene después. Bueno, igual ya lo tengo ahí. Bueno, hacer los makefile de cada módulo y bueno, ejecutar las VM. Bueno, ya queda poco. Bueno, espero que no se haya hecho tan largo este video, 46 minutos, bueno. Y bueno, nos vemos en el siguiente video para crear las funcionalidades del envío de mensajes en la shared. Adiós.